Voy a compartir mi pantalla. Me confirman si lo pueden ver, por favor. Justo ahora. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Vamos a dejar esto abierto de manera separada y nos vamos aquí. Voy a cerrar WhatsApp para que no nos estorbe. Y bueno, un poco recapitulando, habíamos visto ya todo lo que es la unidad 1, todo el tema de la historia, habíamos un poco tocado varios elementos en cuanto a los compiladores, habíamos visto lo que es la estructura del compilador, sus elementos que se van uniendo, y hemos hablado de dos herramientas, bueno, en realidad tres, que son Flex, Lex, Jack y Bison. Bison es totalmente compatible con lo que era Jack, es una versión actualizada. Habíamos visto que hay herramientas de este mismo tipo, pero para diferentes lenguajes de programación, dependiendo qué lenguaje de programación nosotros queremos utilizar. Y habíamos empezado a ver un poco la estructura de los archivos, empezando por Flex, para empezar a comprender lo que es el funcionamiento. Habíamos analizado un ejemplo de notación formal, ¿no?, de BNF, para poder definir algunos elementos. La vista de alto nivel del compilador habíamos tocado un poco y habíamos dicho que íbamos a volver a tocar el tema más adelante cuando estemos ya pasando a la unidad 3. Y las propiedades deseables, que básicamente es un contenido que se podría extrapolar de todo lo anteriormente visto. Ahora estamos en el desarrollo de analizador léxico. Para esto hemos recordado un poco de los lenguajes formales que ustedes ya me han comentado que ya han visto, ¿no?, en la anterior materia. Hemos hablado de la notación BNF y hemos dado un ejemplo de lo que es Esperanto para poder hacer o tener a disposición un lenguaje universal. Y de ahí lo de las expresiones regulares. Hoy día vamos a empezar un poco más hablando del tema de Esperanto, ¿ya? Esperanto, el nombre viene de esperanza, que era la idea de tener una lengua universal. Eh, la idea también de este lenguaje, la propuesta más bien de este idioma, más que lenguaje, esta lengua, fue realizada por un médico, un oftalmólogo polaco, en lo que son las bases del idioma hechas en 1887, o sea, ya tiene bastante tiempo entre nosotros. Ahora, esta lengua, este idioma que fue expuesto, iniciado con bases formales, eh, bueno, resulta que no tuvo la acogida que se pensaba, pero a pesar de todo, pues podríamos decir que tuvo una buena acogida porque está en organismos internacionales. Un poco el tema del fracaso de Esperanto va más por temas filosóficos que por los temas técnicos. Y bueno, tenemos bastante material en internet, hay muchos doctores en esta lengua, tiene cierta cantidad de vocablos y se va actualizando, al igual que como hay la RAE para la lengua española, la Real Academia de Lengua Española, tenemos también una escuela o una institución, un organismo internacional que se encarga de poder validar y planificar todas las posibles modificaciones o aceptar nuevos términos en la lengua Esperanto. Ya. Ahora, dentro de lo que habíamos visto de Esperanto para lo que nosotros estamos tocando, es que nosotros estamos haciendo un análisis léxico y un análisis sintáctico. Y hemos intentado comprender estos elementos desde el punto de vista que salen de la idea de la comunicación que tenemos, de cómo aprendemos a hablar y qué pasos debemos seguir. O sea, nos sirve para también trazar los elementos necesarios para comparar y poder comprender de una mejor manera lo que es la construcción de un compilador, porque básicamente vamos hacia el mismo camino. Aquí podemos ver, he intentado abrir prácticamente, me falta la de Wikipedia nomás, todas las páginas disponibles de la búsqueda inmediata que tenemos de Google. Como pueden ver, son más de 324 millones
de páginas. Por lo tanto, hay bastante material disponible. Sí, hay cursos, hay de todo. Ahora, Esperanto entonces, como dijimos, es una lengua que debemos caracterizarla como una lengua artificial, que tiene la finalidad de ponerse como un idioma internacional, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Fue creado de manera artificial, fue hecho con los principios matemáticos. Bueno, un poco del tema de la creación que ya habíamos hablado, que es un oftalmólogo polaco, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, toda esta filosofía de comunicación lo llevó a pensar en poder unificar lo más posible todos los principios, todas las bases, e intentar hacer algo que sea fácil de entender y fácil de aprender para todas las personas. Entonces, la idea de Esperanto, fíjense, que intenta tener todos los matices del pensamiento humano, o sea, es un idioma capaz de expresar todo ello. No pertenece a ningún país, es decir, que lo hace universal, o sea, pertenece y no pertenece a nadie. No quiere decir que la lengua intente suplir a las demás. Esto también podemos relacionarlo con la construcción de compiladores. Habíamos hablado de que hay lenguajes por excelencia, no C, Pascal, les he mostrado el ejemplo de Java, que se utilizan como, digamos, lenguajes de programación multidisciplinarios que nos sirven para poder tener un propósito general de desarrollo. Y Esperanto tiene más o menos esa idea, o sea, casi que este lenguaje se casa con los principios y filosofías que nosotros estamos intentando seguir. Ahora, vamos a buscar aquí algo que quiero que utilicemos, que es el BNF de Esperanto. Perfecto. Este está en English. Y vamos a ponerlo en español. Perfecto. ¿Dónde está? No. BNF, notación. BNF de Esperanto. Perfecto. Aquí lo tenemos. En la tabla me había salido de manera directa, pero ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a hacer un poco una analogía entre lo que es nuestra lengua materna, que es el castellano, el esperanto, para comprender los compiladores. ¿De acuerdo? No sé si todos ya se han podido descargar el ejemplito. Ingeniero, es el segundo ejemplo que mandó, ¿no? Sí, ejemplo 2. Tiene todos estos archivos. Vamos a ir primero a lexicoflex.l. Perfecto. Bien, fijémonos que este ejemplo que he seleccionado para hoy día es un poquito menos complejo, ¿ya? Y lo que vamos a intentar hacer ahora es analizar más profundamente, relacionándolo con lo que nosotros hacemos cuando hablamos, ¿ya? Entonces, ya tenemos lo de Esperanto y vamos a hacer de castellano. Perfecto. Entonces, bien, primero empecemos con la parte del programa, del léxico. Hemos definido que tenemos 3 partes. En realidad tenemos 3 partes y una de ellas se divide en 2.
La primera parte, que es la declaratoria o declaración, el encabezado, que también se lo suele llamar. Esta parte nos permite, primera cosa, incluir todos los elementos necesarios para poder hacer, dado la herramienta que estamos utilizando, poder hacer la estructuración dentro de lo que sería un lenguaje de punto C. Utilizar el lenguaje de programación C. ¿Se puede utilizar el C++? Sí. Pero como les había comentado antes, hay ciertos elementos que pueden generar algunos conflictos al utilizar C++. Esto sobre todo era por las variaciones que hay en la construcción del compilador, dado que C++ todavía no estaba totalmente integrado. Actualmente sí está mucho más integrado, por lo cual es mucho más fácil hacerlo. Pero de tal modo la determinación y el consejo que existe es mejor no mezclar con C++. Ahora, nosotros tenemos siempre las librerías de encabezado que necesitamos en cualquier lenguaje de programación, inclusive si en Python necesitamos hacer algunas tareas, tenemos que hacer el llamado a ciertas porciones de código, ciertas librerías que nos permiten adicionar funciones. Flex funciona de la misma manera, pero dado que está, insisto, relacionado con el lenguaje C, entonces las librerías que vamos a añadir son, en primera instancia, las librerías que utilizamos en el lenguaje C. Después debemos añadir, por ley general, ¿ya? Debemos hacer la referencia para añadir la librería sintáctico, bueno, en realidad el nombre del archivo que estamos utilizando, en este caso del ejemplo de sintáctico Bison, .tab.h. Este archivo va a contener la estructura de los símbolos. Ustedes han visto ya en lenguajes formales que se puede armar un árbol para poder poner los símbolos, irlos acomodando donde los terminales, las hojas de ese árbol, van a contener los elementos que se quieren analizar y después va a ser la estructura propiamente dicha. Este archivo sintáctico Bison, en el caso del ejemplo, con la extensión .tab.h, es el que contiene estos elementos. Después de añadir este elemento, ¿por qué necesitamos añadirlo? ¿Y por qué lo añadimos en Flex, siendo que esto funciona con Bison, que es la segunda etapa de programación, de la segunda parte, digamos, del análisis sintáctico? ¿Por qué nos va a devolver esta estructura? Y Flex trabaja de la mano con Bison o con Jack. Bison hemos dicho también que es compatible totalmente con Jack. Por lo tanto, generan ambos este archivo. ¿Ya? Es el resultado de la compilación de del sintáctico Bison, el nombre del archivo, .y. Si nosotros queremos ver qué es lo que contiene, aquí lo tengo. Fíjense que él genera automáticamente los comentarios, pone información sobre la versión, fíjense Bison 382, el parser. También la implementación, fíjense, está hecha para Jack. Los derechos, y después empieza a manejar ciertas funciones. Primera, hacemos una definición, fíjense, Bison 30802 con ese valor. Tenemos otra definición de la versión. Tenemos ciertos datos de definición para poder manejar. ¿Sí? Estos son, podríamos decir, como el ejemplo que habíamos hecho, y si recuerdan también en ciencias de la computación, por ejemplo, cuando hacíamos vectores, hacíamos una definición de un tamaño para poder estandarizar la modificación, por ejemplo, del tamaño del vector y no tener que estar cambiando en cada función que habíamos construido. Estos elementos trabajan de la misma manera dentro de este código. Ahora tenemos luego fíjense, tenemos un tab.c que ha sido generado también por la compilación. Tenemos el encabezado, fíjense acá el error, esto vamos a ir viendo, esto es de parte del sintáctico. Y empieza a manejar los símbolos. Vamos a ver cuando estemos viendo el código del sintáctico que vamos a tener una cadena, un entero, otro, punto coma, el chmod, porque es un ejemplo de Linux el que estamos manejando, las instrucciones y instrucción.
Y todo eso se va colocando y se va armando de manera automática. Es decir, que estas herramientas lo que nos están haciendo es ahorrarnos poder o tener que hacer todo esto de código. En realidad es hartísimo lo que nos libera de trabajar. Bueno, sigamos analizando. Eso es hasta ahí. Este último elemento es una función que estamos creando, una función para poder dar un mensaje o una advertencia sobre un error en lo que sería el análisis léxico y sintáctico durante el procesamiento del archivo. Entonces, una función que estamos construyendo y que vamos a utilizar. La definimos donde en el archivo .l que pertenece al análisis léxico. ¿Ya? Siempre el código encabezado que vamos a hacer de referencia de C se debe iniciar y terminar con porcentaje llave de apertura, porcentaje llave de cierre. Entonces ese código lo va a entender en esta primera parte del programa, que son las instrucciones, inclusiones, definiciones del lenguaje C propiamente. Después de ello, dentro todavía de esta primera parte del programa, tenemos las definiciones de lo que va a ser los elementos formales gramaticales que vamos a utilizar. En este caso del ejemplo estamos utilizando una referencia de número, donde al poner entre paréntesis y agregar este corchete y del 0 al 9 estamos diciendo que un número va a ser en realidad una combinación de dígitos del 0 al 9 sin límites. Este más añadido por estos paréntesis significa que van a ser todas las combinaciones posibles de dígitos numéricos. Es decir, estamos hablando de un número entero. Luego, estamos hablando de alfabético, es decir, de frases, ¿no? Entonces, una frase va a estar constituida por letras mayúsculas o minúsculas de la A a la Z. Ese es el intervalo se marca o se expresa, lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor, disculpen, no me di cuenta antes, entre los corchetes, ¿ya? Donde se definen los elementos que va a contener, los elementos terminales que va a tener dentro de corchetes. Los paréntesis, en numérico como en alfabético, los agregamos ¿para qué? Para decir que va a haber una combinación indefinida. Este símbolo más nos define de que van a ser todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si es un entero 1, 2, 3, 4, 5, lo va a comprender porque estamos diciendo con ese símbolo más que son todas las combinaciones que puedan haber. ¿Preguntas tal vez hasta aquí? Ese show error es una función integrada desde C o No, lo creo. es una función que estamos creando nosotros. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Gracias por su observación. Perfecto. La segunda parte, dentro de el punto L, es decir, del que vamos a utilizar como analizador léxico, tiene los elementos que nosotros vamos a encontrar. Tenemos los combinacionales y los terminales. ¿Ya? El primero que vamos a analizar, dado el ejemplo, esto lo vamos a ordenar un poco más para que se pueda ver de mejor manera y comprender mejor. Perfecto. Vamos a ordenarlo de esta manera para ver cómo está trabajando. Perfecto. Tenemos un símbolo terminal, chmod. Chmod es constituido como una instrucción dentro de Linux y nosotros estamos haciendo un análisis. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? IILVAL, YYLVAL. ¿Qué es esto? Esto es algo propio, es parte de lo que es la estructura y el código del analizador sintáctico Bison. Lo estamos llamando
desde nuestro analizador léxico para poder pasar un elemento que sirve para la constitución, podríamos decir, por la comparación que estamos haciendo, de la oración. Entonces, YL-val, y vamos a crear aquí como una variable. Entonces, podríamos, para comprenderlo un poco mejor, compararlo con una estructura, ¿ya? Una estructura en programación estructurada, donde tenemos el elemento, no el objeto, perdón. A ver, alguien está queriendo ingresar, disculpen. Listo. Tenemos el nombre de la estructura y el eval, y entramos a una variable que sería el campo propiamente, que se llama reservada, ¿ya? Estamos haciendo referencia a una palabra reservada, y esta es una palabra terminal, por eso la ponemos entre comillas y damos la instrucción para pasarla. JText es también parte del sintáctico que nos permite obtener lo que estamos leyendo en ese archivo, ¿ya? Para que lo comprendamos de mejor manera. Yo aquí tengo, ustedes lo tienen también en el ejemplo, este texto de entrada. Hola, punto y coma, 4, punto y coma. Acá tenemos otra palabra y tenemos una palabra reservada, chmod. Entonces, esto lo va a entender como una palabra reservada, una palabra terminal. Esto lo va a detectar como algo inválido. Y estas son cadenas de texto, cadenas de texto, cadenas de texto y valor numérico. Entonces, aquí, lo que nosotros hacemos es leer todo ese contenido, y cuando encontramos la palabra, se guarda o se nos pasa a través de esta variable, JText, y se la retorna para que lo que es el analizador sintáctico pueda verla. Ahora, ¿cómo lo recibe el analizador sintáctico? Aquí vamos a ir viendo los elementos y después los vamos a desarrollar. Fíjense que aquí yo tengo, por ejemplo, mi cadena, mi entero, mi chmod, ¿ya? Que son los nombres de variables que estoy utilizando acá. Chmod, entero, cadena. También tengo punto coma. Enseguida vamos a ver qué significa eso. Por lo tanto, a través de estos elementos se van a poder comunicar lo que es Bison con Flex. Son estos elementos los que nos van a permitir tener la comunicación. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con una página web y controlar los dispositivos de una casa, de manera directa va a ser un poco complejo e inseguro. Pero, por ejemplo, yo podría poner en medio una base de datos que lo que sirva es para que mi página web grabe los datos en esa base de datos y mi dispositivo lea de esa base de datos y puede ejecutar. Mis dispositivos ponen sus estados en esa base de datos y mi página web va a poder leer. En este caso, el modo de trabajar es a través de lo que son estas variables, que nosotros estamos trabajando con funciones de C. Y el eval, fíjense, numérica, reservada, texto. Y luego las mandamos para que el sintáctico pueda tenerlas. Chmod, entero, punto coma, cadena. ¿Quedó más o menos clara esta parte? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, está mal internet y quiero saber si está pudiéndolo grabar. Es que yo lo estaba intentando grabar, pero estaba grabándose con pausa. Sí, estoy grabándolo. Entonces, en cuanto termine, voy a subirla a la grabación. Disculpen que la de ayer, antes de ayer, perdón, recién la pude subir, que como les comenté, tuve problemas con mi máquina y por ese motivo me tardé demasiado en subirla a la grabación, pero ya se las compartí. Perfecto, gracias. ¿Listo? Bien. Entonces,
Tenemos la palabra terminal, palabra reservada, chmod. Por eso estamos utilizando el campo reservado del método de comunicación y el eval del sintáctico, donde estamos entregando dentro de mi flex lo que es el texto leído. Entonces, de ese ejemplo de entrada, le estamos mandando, por ejemplo, en este caso, esta parte, el chmod. Y lo que hace es retornarlo a través de esta variable, chmod al sintáctico. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro sintáctico? Tenemos declarada esa reservada que está identificada como si fuera una variable con chmod. Acá tenemos numbers. Numbers, ¿qué es? Un número entero. Un número entero está definido por dígitos del 0 a 9 combinados infinitamente, podríamos decir. Todas las combinaciones posibles están incluidas o tomadas en cuenta en este terminal. ¿Qué hacemos con él? Utilizamos nuevamente nuestro método, nuestro canal de comunicación y el eval en el campo number. Y como nosotros estamos leyendo de un archivo de texto, un valor texto, aquí por ejemplo ese 4 está considerado como un texto, lo que vamos a hacer es convertirlo. Habíamos visto ya la función atoy, que lo que hace es convertir una cadena de texto en un valor entero. Y ese valor entero lo está retornando. Y ese retorno lo hacemos a través de esto que es entero. Es el identificador. Luego nos vamos aquí al sintáctico y vemos que evidentemente ese tipo está definido. Entonces estamos haciendo el retorno de ese valor para que pueda tenerlo el sintáctico y poder realizar su trabajo. Ahora, punto y coma es un elemento importante. Punto y coma, que es un carácter terminal, fijémonos aquí, está identificado entre comillas porque es un elemento terminal. Lo que está entre las llaves es un código de C que nosotros vamos a poder ejecutar por cada elemento encontrado, por ese léxico que tenemos, esas palabras, ese diccionario, y lo encuentra, pero le estamos diciendo de que sí, va a devolver un punto coma, perfecto, pero no va a hacer nada con él, o sea, lo va a omitir. El punto y coma tiene que estar presente para identificar el fin de la línea, pero no tiene ningún cometido dentro del código, solamente nos identifica un fin de línea, nada más. Por eso es que no hace ninguna operación. Solamente lo valida de que existe para poder definir el final. Ahora, tenemos un valor alfabético, alfa. Fíjense que los que están entre llaves son los que hemos definido aquí en la primera parte de nuestro encabezado de Flex. Y tenemos identificados con elementos terminales, es decir, que son la combinación de elementos terminales. Estos que están entre comillas son elementos terminales totalmente coincidentes. En cambio acá, nosotros estamos dando una definición de cómo va a estar conformado ese término terminal, valga la redundancia. Entonces entramos a la parte alfabética. Nosotros necesitamos retornar lo que es una cadena. Y también, fíjense, lo hacemos a través de nuestro canal de comunicación que hemos llamado nuestro método de comunicación, que es ilval.cat, cat de cadena. Vamos al sintáctico y vemos que cadena también existe. Y cadena, este identificador, es de tipo cat. Y eso está justamente aquí. ilval.cat. Estamos identificándolo. ¿Y qué hace? Fíjense, lo que hace es leer un texto, ¿sí? Porcentaje S del string, lo lee y luego lo devuelve por este elemento que nos permite comunicarnos con el sintáctico que hemos denominado cadena. Fíjense que estos términos chmod, entero, punto, coma y cadena no están definidos en nuestro flex, sino que están definidos en nuestro sintáctico. Es decir,
que Flex está haciendo uso de lo que nosotros estamos haciendo, creando, codificando en nuestro sintáctico. Por eso es que decimos que están íntimamente relacionados. Flex trabaja con Bison. Entonces los dos deben estar unidos para poder generar el código que nosotros necesitamos. Aquí tenemos entre corchetes también elementos, perdón, elementos que son finales. Tenemos combinación de espacio, el símbolo espacio, tabulación, ¿sí? Y retorno. Y le estamos diciendo que no va a hacer absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si en nuestra salida nosotros inicialmente tuviéramos algo así, un espacio en blanco o una tabulación y luego un chao, punto y coma, lo que va a hacer es omitir ese espacio. No generar ningún error, tampoco por las tabulaciones ni por los saltos de línea. ¿Ya? Está omitiendo cualquier cosa. O sea, dice, sí, puede haber un espacio, pero ese espacio no lo vamos a tomar en cuenta. Me sirve solamente para relleno, nada más. Y esa es la tarea que está interpretando en este punto. Luego, lo que nosotros hacemos es declarar en cualquier otro caso. Este punto lo que hace es decir, en cualquier otro caso, en el caso de que se detecte algún otro elemento, lo que nosotros vamos a hacer es retornar otro, la variable otro. Y vamos a utilizar la función showError. ¿Dónde hemos declarado esa función? Aquí arriba. La hemos declarado nosotros y la estamos ocupando para entregar un error al analizador sintáctico y luego a la función principal. Entonces, ese es el código ingeniero que ordena al compilador mostrar los errores, ¿no? Exactamente, aquí estamos dando específicamente un error de sintaxis. Perdón, no de sintaxis, sino de caracteres. Ah, de caracteres. Sí, por ejemplo, si meto un numeral, va a decir es un elemento no definido. Solamente estamos aceptando los números, las letras de la A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, y estamos aceptando los espacios, tabulaciones y retornos. Todo lo demás, dice este punto, va a ser un error. Entonces, por ejemplo, en el archivo de entrada que nosotros estamos manejando, cuando yo ponga esta entrada, va a decir que es un error, porque numeral no está definido dentro de nuestro léxico. Entonces sale por el punto y ese show error nos permite identificar, enviar ese error para que sea mostrado. Eso le iba a decir, ¿no? ¿Podría llamarse un error léxico o no? ¿Perdón? ¿Podría llamarse un error léxico o...? Sí, un error léxico. Ok. Gracias por el término. Bien, una vez terminamos de anotar formalmente lo que vamos a aceptar y lo que va a ser un error para nosotros, pasamos a la tercera parte de nuestro flex. Nuestro flex en su tercer elemento lo que tiene es código en C. Simple y llanamente código en C, funciones que nosotros como usuario queremos añadir o queremos utilizar. Por ejemplo, la función showError, que hemos definido en la parte superior, que hemos utilizado para el error léxico y que ahora le estamos definiendo cómo va a funcionar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está manejando el encabezado que habíamos construido. Estamos declarando un puntero de caracteres que se llama other, y estamos imprimiendo un mensaje de error, justamente lo que nos decía, error léxico, para poderlo enviar. Y está utilizando la variable otro que va a entrar y se va a relacionar con nuestro sintáctico. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No hay forma de declararlo todo en un solo flex, ¿no? O sea, en un solo archivo, porque, bueno, a menos que trabajemos con un IDE, digamos, es medio, ¿cómo se dice esta palabra? Complejo llamar desde otro archivo nuestras variables que necesitamos, digamos. Ya, correcto. No, no se puede trabajar en un mismo archivo porque son elementos diferentes. Cada uno de los archivos vamos a ver que tiene exactamente la misma estructura, por un lado. Por otro lado, lo que nosotros debemos manejar es lo que en ciencias de la computación, cuando hacíamos los diagramas de flujo, denominamos un diccionario de datos para poder hacer la comunicación. Se recuerdan que teníamos un diccionario de datos, teníamos el nombre de la variable, teníamos una descripción y un tipo. Básicamente tenemos que hacer ese trabajo nosotros para poder hacer la comunicación entre el léxico y el semántico. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra observación. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ir al sintáctico. El sintáctico, al igual que el léxico, que la estructura de Flex, el Bison, tiene las mismas partes. La primera parte con el encabezado, donde en la parte superior tenemos la llamada código C. Tenemos una segunda parte que es la lógica formal, la escritura formal. Y la tercera parte que son funciones reservadas para que nosotros como usuarios pongamos código. ¿Ya? Tiene exactamente las mismas tres partes. Lo primero, dentro del encabezado con llamada a código en C, tenemos nuevamente la inclusión de las librerías que necesitamos. ¿Ya? En cada uno de los archivos incluimos las librerías. Cuando nosotros hagamos la compilación con nuestro GG, por ejemplo, para hacer la compilación en lenguaje C, quien se va a encargar de evitar duplicar esa información, esos datos, va a ser el compilador, pero debemos incluirlos. Segundo elemento, tenemos la llamada a la función de salida entera y entrada vacía o void, iilex, ylex. Esta función es una función importante porque esta función junto con la IEYParse son las que se comunican para poder, digámoslo así, concatenar el flex y el bison. El ilex es la función que llama a mi analizador léxico y esta de aquí, que es mi IEParse, llama a mi analizador sintáctico. Entonces el sintáctico se encarga primero de llamar al léxico. El léxico le responde y el sintáctico recién trabaja la revisión. Por lo tanto, es importante. En ese intervalo de llamada a llamada tenemos la revisión de la tabla de símbolos que se ha generado, ese .tab, .h y .tab.c, que son los archivos que contienen nuestro árbol de símbolos. Entonces, estas dos funciones son importantes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer intermitente la parte superior y la inferior para ir comprendiendo. Entonces, primera cosa, sabemos que la función main es la función principal en el lenguaje C. Esta función tiene una entrada de cantidad de argumentos y los argumentos que nosotros ponemos cuando llamamos al programa. Primera característica. Entonces necesitamos en esta función main nosotros hacer la llamada al sintáctico para que el sintáctico pueda hacer el inicio de toda esa traducción, de todo ese proceso de interpretación y de análisis de nuestro léxico y de nuestro sintáctico. ¿Ya? Entonces el que inicia todo es Bison, es decir, el analizador sintáctico. Y él se encarga de comunicarse ya a través de la función ylex para poder trabajar y poder, gracias, y poder de esa manera
hacer el llamado y la comunicación para validar que estén entrando los caracteres correctos y luego interpretar esos caracteres. Segundo elemento, acá tenemos ya la función YYError que habíamos perdón, en un inicio utilizado. Vamos a verlo en el Flex. Estamos utilizando el showError que hace llamada a, perfecto, regresa por otro, y en el sintáctico nos va a entrar a través del YYError, que es otra función. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, declaramos esta variable que nos va a servir, perdón, esta función que nos va a servir para hacer el tratamiento de error. Luego tenemos este elemento muy interesante, ¿ya? Y este elemento nos va a generar también buena parte del código que podemos ver en el archivo que es de salida de nuestro analizador sintáctico. Estamos declarando a través de esta instrucción union, apertura de llave, cierre de llave, union con un porcentaje antes, ¿no?, para definirla. Estamos declarando los tres elementos, tipo de elementos o tipo de datos básicamente que vamos a utilizar dentro de nuestro analizador léxico y de nuestro analizador sintáctico. Primero vamos a entender qué es lo que va a entrar. A nosotros nos está entrando primeramente una cadena de texto. Nos están entrando valores numéricos y nos están entrando palabras reservadas. Cuando nosotros revisamos esta parte del union, fíjense, justamente tenemos eso. Tenemos una cadena de caracteres de 20 elementos para expresar o tener la interpretación o la relación con la cadena de caracteres. Entonces, aquí, por ejemplo, ese hola, ese chao, esa casa, se va a relacionar o se va a identificar a través de esta cadena. Ingeniero, Dígame. una consulta. Eso en ese vector, solo los 20 caracteres, con eso se va a identificar, como dice, esa cadena, ¿no ves? Sí, es decir que tenemos una longitud máxima de 20 caracteres para cada frase, digamos. Ya, ingeniero, gracias. Perfecto, gracias a usted. Luego tenemos un segundo elemento. Hemos dicho que vamos a tratar los números y vamos a definir qué es un número. Por lo tanto, estamos declarando acá un entero, de tipo entero y número. Es decir, que estamos utilizando lo que ya tenemos en lenguaje C para relacionarlo a los elementos que nosotros vamos a identificar dentro de nuestro análisis léxico y nuestro análisis sintáctico. El tercer elemento que estamos definiendo, fíjense, es char, pero esta vez un puntero. Y tenemos la palabra, la variable, perdón, o el tipo que se va a convertir después para identificarlo, reservada. Reservada hemos dicho que es, fíjense acá, la relación de chmod, que en el léxico estamos viendo de que es un terminal ya listo, es decir, está definido. Por eso hemos podido utilizar un string, porque su longitud, su estructura no lleva espacios. Sabemos que el string cuando usa espacio ya lo toma como otro valor. Entonces ya está el terminal identificado. Por eso es que lo estamos utilizando como un puntero. Y lo estamos comunicando a través de ese identificador, de esa variable que nosotros hemos llamado chmod en mayúscula. Y ahí lo tenemos identificado. Es decir, ahí está su declaración. Lo estamos relacionando con lenguaje C. Perfecto. Una vez hemos identificado, vamos a decirlo de esta manera, los tipos de datos que vamos a utilizar como elementos terminales de nuestro código o de nuestro lenguaje que vamos a traducir, ya sea como intérprete o como compilación, pasamos a la identificación de los tokens. Entonces, el token son los elementos que nosotros vamos a identificar. Es decir, por ejemplo, en la oración, y aquí es donde vamos a lo que estábamos viendo hace rato, la oración
es un conjunto de elementos, ¿no? Es una gramática y su sintaxis, que se denomina oración, a un conjunto ordenado, primera cosa, lineal de palabras. Exactamente lo que nosotros estamos viendo en el lenguaje de programación, que expresa en su totalidad una información completa, reconocible. Se trata de una unidad más pequeña del discurso. Acá nosotros tenemos justamente esos tokens, que son la unidad más pequeña de elementos que vamos a poder encontrar dentro de todo ese discurso, dentro de todo ese código que estamos creando, para el cual estamos creando ese compilador o ese intérprete. Ahora, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, que por sí misma tiene una proposición lógica, tiene su sentido, ¿ya? Por ejemplo, el sentido dentro de este contexto que nosotros estamos manejando puede ser una lógica de una cadena de caracteres, una lógica de ser un número entero o ser la lógica de una palabra reservada. Y eso es lo que nosotros estamos interpretando, dándole a entender a ese analizador sintáctico para que pueda formar ya esa oración para poderla después traducir. Ahora, perdón, la oración como tal es una estructura del lenguaje verbal. Nosotros en lo que estamos viendo estamos haciendo un lenguaje artificial. Por eso también lo estábamos relacionando con lo que es la lengua del Esperanto. ¿Por qué? Porque Esperanto nos sirve para comunicarnos, pero son reglas gramaticales bien expuestas, bien formadas, con una lógica precisa, hecho de manera artificial para poderse comunicar. Entonces podríamos decir que Esperanto es un intervalo o un canal que existe, un elemento que nos permitiría traducir lo que es un lenguaje humano, ya un lenguaje natural, a un artificial. Entonces hay muchas teorías, por ejemplo, que dicen que lo que se podría hacer es utilizar el lenguaje Esperanto para construir un lenguaje de programación. Inclusive hubieron algunos experimentos que intentaron trabajar esta parte, pero que bueno, han quedado un poco desechados por un poco la complejidad y además que por la práctica, porque ya hasta ahora hasta ese momento nosotros, todo el entorno que era de desarrollo, había estado trabajando con inglés, por regla general. Y por regla general también el idioma inglés ha predominado en nuestras áreas. Entonces la facilidad y la obligatoriedad que tiene el uso del inglés generó de que Esperanto quede desechado como un lenguaje para poder generar instrucciones. Y entonces Esperanto sí se pudo también concebir para ese discurso de poder hacer lenguajes de programación que permitan expresar de una manera más cálida, más agradable las instrucciones. Fíjense que entre la estructura regular que tiene, terminaciones exactamente iguales para las mismas palabras. Por ejemplo, si nosotros una palabra de Esperanto la terminamos con A, estamos hablando de adjetivos o para sustantivos. Entonces, Esperanto es muy, muy preciso. Vamos a seguir viendo reglas gramaticales de Esperanto. Para dar una idea también, poesía en Esperanto. ¿Dónde está? Aquí me parece que era. Perfecto. Entonces, fíjense, 16 reglas del Esperanto. Es una lengua construida que se sigue el modelo gramatical de las lenguas naturales, aunque intenta evitar parte de las dificultades de estas, por ejemplo la ambigüedad, simplificando la gramática, evitando las excepciones y fijando reglas lo más claras posibles. Se suele resumir toda la gramática básica de Esperanto en solo 16 reglas. Fíjense que los fundamentos de Esperanto fueron publicados en el año 1906, bastante tiempo después de que fue formulado el lenguaje como tal. Ahora, primero, Esperanto solo posee el artículo determinado o definido, la, igual para todos los géneros.
o sea, no le interesa masculino o femenino, es la. Números y casos. Carece de artículos indeterminados o indefinidos. El nombre sustantivo se forma añadiendo a la raíz una O, directamente. La raíz más la letra O, listo, se acabó, es un sustantivo. Para formar el plural se añade una J al singular. La lengua solo tiene dos casos, nominativo y acusativo. El último se forma añadiendo una N al nominativo. Los demás casos existentes, entre otros idiomas, se forman en Esperanto con preposiciones, el genitivo con D, el dativo con a, y el tercero, que es el ablativo, con pero. Bueno, las demás reglas las pueden ir leyendo. Lo que quiero es que veamos ahora un poco de su mía, vivo. A ver, no sé si lo pueden ver bien. ¿Se nota? Sí, sí. Perfecto. Entonces fíjense que es bastante, ¿cómo puedo decir? Pareciera como nos exponen en alemán, tajante, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pareciera que es un poco un portugués, un español, una mezcla de ambos, un italiano inclusive. Y esto es por su origen. Se basó en lenguas madre, por ejemplo el latín, que como que dan vida a las demás. Por ese motivo sus principios, su sonar es muy parecido. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos otro que era que quería mostrarles. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, cuando vamos formando el léxico, nosotros hemos dicho que se parece a un diccionario. Por ejemplo, arriba. Y tenemos el supre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es bastante, digamos, simple en cierta manera. ¿Por qué? Porque ha utilizado reglas formales, matemáticas, para poder construir el lenguaje. Perfecto. Entonces seguimos en el análisis sintáctico. Esos elementos son los que nosotros identificamos como token. Entonces tenemos las cadenas, tenemos los enteros, tenemos otros, tenemos el punto y coma y tenemos chmod como palabra reservada. Estos elementos constituyen el léxico de lo que nosotros estamos analizando. Esa relación de las palabras, los elementos que pueden unirse para formar oraciones. Nuestra oración va a estar formada por una cadena y un punto y coma, un entero y un punto y coma, otro y un punto y coma, y las palabras reservadas chmod y un punto y coma. Por lo tanto, esas son las oraciones que vamos a tener dentro de nuestro sintáctico. ¿Se entiende ahora mejor lo que es la función del token? Ingeniero, ¿y eso cuando le dicen la tokenización es igual, es lo mismo? Lo que hace es hacer el análisis e ir buscando los tokens que están dentro de nuestro documento o de nuestro archivo de entrada. Y los va poniendo, ordenando para identificar qué es cada uno. Por ejemplo, en nuestro archivo de entrada, aquí tenemos una cadena. Y entonces tenemos como símbolo cadena. Y tenemos punto y coma. Entonces va a haber cadena, punto y coma. Aquí va a haber el espacio, que fue también identificado como parte de la cadena. Pero en la parte léxica se va a anular, por lo tanto no nos va a interesar esos espacios. ¿Por qué? Porque en el léxico, que es el que trabaja en conjunto, hemos dicho que cuando encuentre eso, simplemente lo obvie. Ahora, otro token que va a encontrar es, por ejemplo, el entero. Entonces nos vamos a nuestro archivo de entrada y aquí va a tener un entero y un punto y coma. Aquí va a tener una cadena y un punto y coma.
Acá va a tener una palabra reservada que es chmod y un punto y coma. Aquí va a tener otro y un punto y coma. Esa es la idea de ese elemento, de ese proceso más bien de los tokens. Ingeniero, el uso de punteros es muy, ¿cómo se llama? Usual en estos temas. Sí. Sobre todo, bueno, vamos a hablar de punteros a nivel general. Dentro de la codificación, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que crear un árbol. El árbol, para poderlo crear, el árbol de símbolos, básicamente es puro puntero, porque no podemos expresarlo a través de vectores o matrices normales. Uno, porque no sabemos qué tamaño va a tener nuestro archivo de entrada. Por lo tanto, la parte de la simbología, toda esta organización tiene que hacerse de manera dinámica. Y la única manera de manejar dinámicamente las cosas es a través de memoria dinámica, lo que quiere decir uso de punteros. Por otro lado, justamente por ese elemento que es el factor no conocer qué nos viene, la creación, fíjense que aquí nos está liberando de bastante el análisis léxico y el análisis sintáctico del que nosotros manejamos manualmente los punteros, porque él se está encargando de generar la tabla de símbolos, se está encargando de generar mi archivo de salida, pero sí, todo eso está manejado con memoria dinámica, que son básicamente punteros. Ahora, dentro de nuestras expresiones que nosotros manejamos, dentro de nuestro contenido, de nuestro código, también es bastante frecuente utilizar punteros. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando con paso de un elemento, de una parte, de una porción de código hacia otra. Y como es ese mismo elemento el que tenemos que modificar o analizar, esa variable, digamos, lo mejor es hacer el paso por referencia. Por lo tanto, estamos modificando y no necesitamos hacer ningún tipo de actualización a nuestros datos. Entonces sí, es bastante frecuente el uso de los punteros. No sé si hay otra pregunta. Perfecto. Continuemos. Entonces, en esta parte lo que hemos hecho es, digamos, relacionar el tipo de datos en lenguaje C que nosotros vamos a relacionar a nuestros elementos. Hemos definido lo que va a ser una cadena, lo que va a ser un número y lo que va a ser una palabra reservada. En los tokens estamos identificando esos elementos, esas partes de la oración que vamos a tener. Y aquí en type estamos declarando esos tipos. Entonces estamos diciendo que de tipo cadena, que es esta declaración de aquí arriba, va a ser la palabra que nos va a permitir comunicarnos como una variable cadena, que es la misma que nosotros vamos a utilizar, que le decía del diccionario de datos, en la parte de nuestro léxico. Entonces, esta cadena es exactamente la misma que estamos ocupando aquí, definiendo aquí. Lo mismo pasa con número, que está definido como un valor entero, que está aquí, y reservada, que está declarada en esta parte y que está casada al chmod, que también nosotros hemos estado manejando en nuestro léxico. Entonces, estos componentes de la oración que estamos definiendo, ese léxico que tenemos, ese diccionario de datos, lo estamos definiendo en el análisis sintáctico y lo estamos referenciando en el léxico, para que se haga toda esa interpretación, todo ese análisis. Después viene la última parte, la tercera parte de nuestro sintáctico. Fíjense nuevamente, perdón, segunda parte, no tercera, ya me estoy queriendo saltar una. Tiene exactamente las mismas partes que el léxico, que el flex. Bien, nosotros vamos a definir ahora lo que vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a hacer esas 16 reglas gramaticales del Esperanto, las vamos a hacer para nuestro análisis sintáctico del programa que nosotros estamos creando, para ese compilador que vamos a crear. Entonces,
¿Dónde estaba? Aquí me parece. No. Ahí está la parte de Esperanto. Estamos creando esas reglas que nos van a ir formando las palabras, esas palabras que luego se van a unir para formar oraciones y esos elementos terminales que se deben añadir a esas palabras para darles un sentido diferente y también que sean aceptadas. Por ejemplo, tenemos aquí plural, la parte del plural, perdón, se me lenguó la traba, plural, ¿no? Entonces tenemos lo que es la palabra, el símbolo más, el carácter terminal J y todas las combinaciones que vengan después. Esas combinaciones, fíjense que están definidas a través de, tenemos el verbo y tenemos cualquier elemento. Esto es notación BNF, ¿ya? Eso es lo que estamos expresando, vamos a empezar a expresar aquí, en este análisis sintáctico. Entonces, estamos diciendo que estamos creando un programa que está definido, que va a constar básicamente de instrucciones. Y esas instrucciones van a terminar con nada, ¿no? Esto es parte de la declaración, ¿sí? Acá terminamos esa línea, con ese punto y coma terminamos esa línea, y con este punto y coma terminamos esa línea. ¿Ya? Entonces, este programa va a estar constituido por instrucciones. Pero una instrucción, ¿qué va a ser? Las instrucciones van a estar formadas por una instrucción y un punto y coma y muchas otras instrucciones que puedan venir. Veamos nuestro archivo de entrada, si coincide, y si coincide, ¿no? Tenemos aquí algo, acá tenemos una instrucción, que es una cadena, y tenemos un punto y coma. Y después, evidentemente, vienen otras instrucciones. Entonces, estábamos hablando de esa recursividad que decíamos en el anterior encuentro, donde se va a llamar para poder ir definiendo, simplificando hasta llegar simplemente a una instrucción. Y acá tenemos esa definición de instrucción. Ahora, en primera instancia, una instrucción, fíjense, aquí no tenemos nada, lo ha saltado y ha puesto el símbolo O. ¿Qué quiere decir? Que una instrucción también puede ser definida por nada. Aquí tenemos nada. Aquí podríamos aumentar nada. Entonces, ese espacio en blanco también lo acepta como una instrucción, pero que va a omitir, que no va a hacer nada. Pero la tiene que reconocer para que no nos dé un error sintáctico. Y el espacio lo debe reconocer para no producir un error léxico. O, aparte de ese espacio, también puede estar formado por una cadena. O también puede estar formado por un entero. O también puede estar formado por otro. O también puede estar formado por la palabra chmod. Entonces esa instrucción después tiene que traer un punto y coma. Cada una de ellas. ¿Por qué? Porque está definido en esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos una cadena? Cuando encuentro una cadena, imprime un mensaje cadena y da el valor de la cadena. Ahora, si yo, por ejemplo, hiciera una operación de este tipo, estaría asignando a la parte izquierda el valor de mi cadena, es decir, que mi instrucción tomaría ese valor. Pero instrucción ya es algo que para nosotros viene a ser un elemento terminal, ¿no? La constitución de un elemento terminal. Por ese motivo no estamos realizando ninguna asignación, sino que mostramos directamente el valor. Por lo tanto, tenemos la instrucción y el primer elemento que se nos va a presentar es la cadena. Aquí tenemos varios, ¿sí? Tenemos las instrucciones, tenemos un término, dos términos y tres términos. Entonces tendríamos al lado izquierdo el pesos y cada uno de los elementos va a significar una variable. Pesos 2 y pesos 3. De esa manera podemos identificar cada uno de los elementos. Si tuviéramos más elementos, esto podría seguir yendo hasta los elementos que tenga mi construcción semántica.
esos valores, estas variables, son propias de lo que es el analizador sintáctico Bison, ¿ya? Por lo tanto, es prácticamente una receta que siempre va a funcionar de esa manera. Pesos, la izquierda, y de pesos 1 hasta pesos n, los elementos que constituyen nuestra regla gramatical. ¿Qué estamos haciendo entonces con la instrucción? Estamos creando una cadena. En esta cadena vamos a imprimir esa cadena y la vamos a pasar directamente. Es decir, acá está diciendo, voy a imprimir cadena, 2 puntos, una barra, voy a poner mi cadena, el porcentaje S, que significa un string, cierro mi mensaje, coma y pongo el nombre de la variable. El nombre de la variable es 1. ¿Recuerdan el lenguaje C de ciencias de la computación? Sí, Sí, perfecto. Entonces, evitémonos esa parte. Luego tenemos la misma construcción de un entero. Un entero está conformado por ¿qué? Si vemos aquí, entero es de tipo number. Number es de tipo int en lenguaje C. Si nosotros vamos a nuestro léxico, sabemos que entero está formado por la conversión a valor entero del texto leído reconociendo números. Números que son los dígitos del 0 a 9 y cualquier combinación de ellos. Entonces fíjense cómo se van complementando. Archivo, no, está bien. Estábamos aquí abajo. Luego tenemos otro. Fíjense que otro también es una instrucción que va a ser seguida de un punto y coma, pero que no hace nada. No nos interesa. Lo obviamos, lo dejamos de lado. Por eso es que no tenemos ningún código asignado. Entonces, ¿qué quiere decir si encuentro otro? Dice simplemente eso, para mí es un error y se acabó. Entonces, cuando encuentre esto, va a dar un error léxico. Luego, tenemos el chmod, que es una palabra reservada y que también, al estar en el primer elemento después de nuestra instrucción, tiene la variable pesos 1. Cuando terminamos de hacer las reglas para este identificador, ponemos el punto y coma. Y con eso hemos terminado la segunda parte del programa. Vamos a la tercera. Tenemos dos funciones como código de C. Tenemos la error, que recibe un carácter y que está comunicada por la declaración de nuestro léxico, que es la función showError, que está aquí, que genera nuestro otro, y ese otro está identificado dentro del sintáctico, ¿no? Ahora, quiero que veamos algo importante. Fíjense que como tipo solamente declara cadena, entero y chmod. No le interesa a otro ni le interesa punto y coma, a pesar que están dentro de las reglas, están aceptados como parte de las reglas. Eso es porque estos elementos en realidad no los necesitamos para hacer nada. Si encontramos otro carácter, simplemente generamos un error léxico. Si encontramos un punto y coma, sabemos que es el final de una línea. ¿Nos interesa hacer algo con ello? No. Por ese motivo, no hay una relación de tipo. Pero sí son tomados en cuenta para cuando toca, por ejemplo, otro, para cuando toca identificarlo como instrucción, pero no hace nada. O sea, no va a haber una traducción, lo va a obviar. Es como cuando ponemos un mensaje de texto, un comentario en nuestro código, cuando lo compilamos ese comentario no se incluye en el código. ¿Por qué? Porque simplemente es un comentario. Lo mismo pasaría con el elemento otro o other. Perfecto. Entonces usamos la función int error, le pasamos un mensaje y hacemos la impresión del error. Pero en este caso tenemos un error sintáctico. Y en el otro caso teníamos un error léxico. Ahí están los dos tratamientos de error. Y por otro lado tenemos la función principal main,
que debe ser llamada porque es la función principal dentro de lo que es la estructura de lenguajes basados en C, C++, y le pasamos la función que arranca todo el proceso, que es la función iParse. Con esa función iParse, nosotros lo que hacemos es arrancar todo el proceso. Es como cuando en Scratch poníamos la banderita o presionábamos una tecla para continuar, exactamente es lo mismo. Y retornamos un error 0. ¿Qué tal hasta ahí? Comentarios o primero alguna pregunta. Perfecto. ¿Este ejemplo se ha entendido más que el que vimos el otro día? Creo, o sea, Sí, en sí, lógica sí, pero sí, en lógica sí. Hay que volver a retomar el video y para repasar, ¿no? En lógica sí se entendía más. Sí. es como cuando ves algo que te explican ahí bien bonito, pero cuando lo tenés ya es difícil. Exacto, ya, perfecto. Vamos a seguir viendo ejemplos. Quiero que justamente nuestra vista se acomode, se adapte a estos elementos, a esta nueva codificación, podríamos decir, para poder ir reconociendo los elementos, la escritura. Es como cuando al inicio de ciencias de la computación hacíamos lo que eran los diagramas de flujo y luego probábamos código y volvíamos a ver código similar con las torres de Mario, etcétera, los demás ejemplos. Y eso adaptó, o sea, nos acostumbró a ver ese código y poderlo llegar ya a comprender por partes. Eso es lo que estamos haciendo ahorita para podernos acostumbrar. Ahora, estos elementos básicamente lo que nos dan es el paso para, fíjense, ya estamos reconociendo palabras. Ya estamos empezando a reconocer expresiones regulares al poner una cadena y un punto y coma. Ya vemos o sabemos por lo menos de manera lógica cómo está trabajando eso. Aunque todavía no lo, yo estoy seguro que todavía no lo podemos construir, pero ya estamos en ese proceso de poder entender esos elementos. Es decir, que si nos ponen otro código, ya más o menos nos vamos a adaptar a saber qué es lo que hace. Y ya hemos empezado a ver lo que es la estructura para poder construir un analizador léxico. Y por otro lado también estamos empezando a ver ya en paralelo lo que son las sintaxis de expresiones para el analizador sintáctico, lo que es la construcción de tablas, vamos a verlo en breve, y el reconocimiento ascendente y descendente que está basado en el árbol. ¿Sí? Por el momento estamos en la sintaxis de expresiones. Eso para que vayamos relacionándolo con el contenido que tenemos por parte de la materia. Bien. Entonces, básicamente, todo esto que hemos analizado durante 1 hora y media más o menos, va a servir para que nos diga que chao es una cadena, hola es una cadena, 4 es un número, cuajot es una cadena, chmod es una palabra reservada, numeral es un error léxico y casa es una cadena. Todo ese proceso para dar respuesta a esos elementos. En ese proceso, cuando nosotros hacemos la compilación, todavía no vamos a ver el proceso de compilación completo, vamos a ver algunos elementos adicionales, por ejemplo, para poder compilar. Vamos a empezar a hacer o conocer estos elementos. Este código, por ejemplo, está hecho para Linux. Ya el punto barra es parte de Linux. Nosotros estamos manejando aquí una entrada. Esto se llaman pipes en Windows. No sé si alguien ha visto ese elemento o lo recuerda. No, ingeniero. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, aquí hago un dir de mi disco C, o me voy a mi disco D y hago una lectura de directorios o un clear screen, estoy utilizando comandos de sistema. Pero yo puedo, por ejemplo, en mi disco D,
voy a crear un archivo y voy a hacer que ese dir salga hacia el de dos puntos y lo guarde en listado de archivos.carlos. Y me equivoqué en el símbolo. Así. Listo. Ahora yo hago un dir nuevamente y voy a ver que aquí tengo listado de archivos.carlos. Para facilitarnos el proceso voy a ir a través de Windows, voy a ir a mi disco D, me voy a buscar ese listado de archivos, .carlos, lo voy a abrir con el bloc de notas. Y ahí está. Entonces he hecho un pipe, es decir, una conexión. El pipe viene de cañerías para llevar el flujo de mis datos a otra parte que yo deseo. Básicamente eso es lo que está haciendo este archivo de entrada, pero en Linux, que está dirigiendo mi archivo de entrada .txt, lo está dirigiendo hacia mi función main para ser ejecutada en root. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este archivito. GCC es la parte del compilador, ¿no?, del lenguaje C, que está tomando la función main, perdón, el contenido de main, lo está generando, está haciendo lo que es la compilación de sintáctico Bison, tab.c, del exyy.z, y esta instrucción última, el guión LFL, hace de que todos los archivos .c que existan en la carpeta que estamos haciendo la compilación se añadan al código. Es decir, que nos sirve para empaquetar todo el código en un solo ejecutable. Luego tenemos la orden de Bison con la instrucción db para generar todas las tablas de símbolos a través del nombre del archivo con la extensión y. Y lo mismo ocurre con flex, que estaba utilizando la entrada L, que es para generar, ¿no?, la salida YLX, a través del nombre del archivo con la extensión L. Algo interesante que les comparto es que el punto L y el punto Y no es obligatorio en el sintáctico y en el léxico. Si nosotros, por ejemplo, como dice ahorita, al archivo le pongo léxico flex.carlos y hago la entrada, va a ser el mismo trabajo, no va a ser ningún drama, no se va a hacer problema con la extensión. Pero por una convención, por un acuerdo, es que le ponemos la extensión .l para saber que ese código pertenece a Flex y que es para un análisis léxico, o que .y es parte del analizador sintáctico de Bison o de Jack. No pasaría, Diga. no pasaría un error si es que ambos tienen el mismo nombre pero una extensión diferente. No pasaría nada. Ah, porque si lo ponía así como dice sin las extensiones. Sí, pero la extensión diferente es lo que va a hacer el cambio para reconocer de que ambos archivos son diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que los elementos de aquí, si hacemos una comparación entre el léxico y el sintáctico, ¿dónde está mi sintáctico? Aquí está. Tienen elementos diferentes. A pesar de que tienen las mismas tres partes, aquí yo declaro token, una palabra reservada. Entonces la entrada del archivo no va a coincidir, no va a poder generar las salidas que necesita. Porque para la compilación lo que nos interesa es el resultado del análisis del código, que genera Bison y del código que genera Flex, que son ya con las extensiones .c. Ahí sí podría generar un conflicto, pero la verdad que no he hecho la prueba para no mentir, de cambiar, poner el mismo nombre de archivo. Como las extensiones son diferentes, me parece que no llega a generar, porque uno genera automáticamente el YLX, el otro va a generar
el mismo nombre de archivo, pero con el punto tab, que es de la tabla, y uno va a ser punto H y el otro va a ser punto C. Por lo tanto, cada uno, aunque tenga el mismo nombre, va a ser con una extensión diferente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Perfecto. Entonces estábamos aquí. Ahora aquí, esto es propio, ¿no?, del código de ejecución, que podemos habilitarlo. No sé si saben cómo habilitarlo en Windows para poder ejecutar un SH. No, ingeniero. Lo... Ya. De acuerdo, entonces tenemos que habilitar el modo programador en Windows. Espérenme, era en sistema. Nos vamos aquí a configuración. Nos vamos a actualización y seguridad. Dentro de actualización y seguridad, esto es para Windows 10, ¿no? Hacemos la programación, la habilitación para programadores o para desarrolladores, también puede salir. Y cuando accedemos a para programadores, tenemos que habilitar esta opción, modo para desarrolladores. Instala aplicaciones de cualquier origen, incluidos archivos sueltos. Y lo activamos. Con eso nos va a reconocer Espera, ingeniero, por favor, ¿puede repetir? Es que estoy siguiendo sus pasos. Entro a configuración y luego ¿a dónde? Perfecto, lo hago de nuevo para que veamos paso por paso, ¿le parece? Ok, Vamos entonces a configuración. sí, Dentro de configuración buscamos lo que son actualizaciones y seguridad, que es normalmente donde sí. tenemos el elemento de actualización, ¿no?, las actualizaciones de Windows. En el campo izquierdo buscamos la opción o el elemento que dice para programadores o para desarrolladores, si está Ok, en español. Entramos a ese apartado y nos aparece al lado derecho todos estos elementos. El que nos interesa habilitar es el primero, que esté así, activo, modo para ok. desarrolladores. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a hacer un pequeño ejemplo de esta situación. Me voy a mi ejemplo 2. Aquí tengo un código compilar que es un archivo SH. Les enseño un nuevo truco. Si ustedes en Windows van a la dirección, a la parte del URL y escriben cmd, les va a abrir directamente en esa carpeta para evitar entrar tecleando todo. En este directorio tengo todos mis elementos y tengo compilar.sh. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Antes de activar el mensaje, antes de activar el modo para desarrolladores, me sale un mensaje que dice que si activo este modo puedo exponer el dispositivo y mis datos personales a riesgo de seguridad o causar daños al dispositivo. Sí, es por lo que usted va a poder ejecutar cualquier tipo de archivo. Entonces, lo que tiene que tener cuidado es cuando descarga algo o cuando tiene, por ejemplo, un PDF, hágale un barrido siempre con el antivirus para ver si no hay código malicioso. Ok, ¿Ya? Por lo general lo vamos a tener desactivada la opción, pero cuando necesitemos vale la pena activarla, ya que ok, nos permite ejecutar. Ahorita justamente voy a hacer ese ejemplo. Entonces ahorita voy a ejecutar compilar, que es una extensión .h, y yo le doy enter y me ejecuta el código y me abre mi archivo, ¿no? Esto porque no está interpretando, no conoce todo, no me da el mensaje de fin, porque no conoce algunas instrucciones como el .main, que es propio de Linux. ¿Ya? Entonces por ese motivo me abre, pero fíjense que ejecutó. Ahora yo voy a ir a mi configuración, lo voy a desactivar. Listo. Voy a salir para que se actualice. Voy a salir de mi carpeta, voy a cerrar todo esto y voy a ir de nuevo a mi CMD. Y ahora voy a intentar ejecutar compilar.sh. Ah, qué bien, ahora me siguió ejecutando nomás. No debería. Algo no me actualizó. Pero no debería ejecutar el .sh. Tal vez tengo que reiniciar la máquina. No estoy seguro porque cuando lo activé tuve que reiniciar la máquina. No sé si a ustedes les está dando.
A mí me abrió Git. Ah, ya, sí, entonces más o menos por ahí va la cosa. Debe ser al A mí revés. me ejecuta nomás sin necesidad del programa de desarrollo. ¿Sí? A belleza entonces. A mí no me ejecutaba el archivo SH. Siempre he tenido que, bueno, ya tal vez estaba más acostumbrado porque yo desde Windows 7 lo hago así. Puede ser que como ya después no lo he vuelto digamos, a probar directamente, me voy, habilito modo para programador y SAS, listo. Puede ser por eso, que ya no había probado en Windows 10 que estaba habilitado, pero en general no debería, justamente por temas de seguridad. Lo que estamos permitiendo ahí es que se ejecute cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, si tenemos un troyano en un correo electrónico y lo ejecutamos, lo abrimos ese archivo, por ejemplo, un .doc, un archivo de Word, y tiene su troyano escondido, nos lo va a ejecutar. Si no está activa esa opción, lo que va a hacer es que no va a poderlo ejecutar ese archivo, entonces no nos va a infectar la máquina. Por eso también da el mensaje de seguridad. Ingeniero, sé que Diga. no es clase de ciberseguridad, pero cuando te mandan el troyano en el dock, ¿cómo lo ejecutan? ¿Con una macro? ¿O se me ha hecho con Visual Basic? Creo que es el lenguaje para hacer Visual macros. Basic. Bueno, en realidad para poder hacer la ejecución que normalmente se hace, que es en DOS, utilizan lenguaje BASIC, que es un lenguaje más, eh, digamos, de bajo nivel. Y con ese es que se puede hacer el código malicioso para poder hacer la infección. Sí, sí, Sí. ok. Lo que pasa es que Office, a partir, no me recuerdo de cuál versión, que fue la que empezó a traer el problema de los troyanos, y ya prácticamente se reconoce como un código de computadora. Entonces tiene una ejecución. ¿Por qué? Porque puede crear macros, tiene características, tiene ya lenguaje XML, etcétera, etcétera, y eso hace de que se pueda meter código y este código se ejecute. Parte de ese código debe ejecutarse desde lo que es Office. Entonces cuando ocurre eso, se protege el equipo, nos va a dar error o nos va a dar caracteres aleatorios. Sin embargo, cuando tenemos la opción de ejecutar código con todo el permiso del mundo como hemos habilitado, entonces lo que va a hacer es producir un hueco, un hoyo de seguridad. Así es. Hay varios procesos en troyanos, inclusive, por ejemplo, se puede esconder, empaquetar código, como estamos haciendo, vamos a hacer el ejemplo de los elementos con extensión .c para empaquetarlos en un solo. Se puede empaquetar, por ejemplo, un PDF. Justamente el PDF, la extensión PDF, trae esa opción, porque como tiene el PDF la característica de ser un elemento que está comprimido, se ha utilizado algoritmos de compresión, para hacer la interpretación tiene que desplegar todo ese contenido para poderlo mostrar y hacer la interpretación correcta. Eso es lo que hace un lector de PDFs. En ese proceso se podía también ejecutar código, en la parte de desempaquetado, de descompresión del archivo. Entonces ahora lo que hacen los lectores de PDF, en vez de hacer esa tarea, lo que hacen es reconocer cómo está cifrado. Por ejemplo, ustedes deben recordar de ciencias de la computación que se hizo un ejemplo de hacer un compresor. Entonces donde habían, por ejemplo, 6 ceros, se ponía el 6 y el elemento 0. De esa manera, en vez de ocupar 6 espacios enteros, ocupábamos solamente 2. Y de ese modo se reducía el tamaño del archivo. Lo que hace el PDF más o menos es similar, su algoritmo, pero lo que hace ya directamente es encuentra el valor y directamente muestra el texto que sería correspondiente. De esa manera se evita hacer la ejecución de porciones de código. Y por eso también los exploradores nos abren PDF. Diga. Ahí iba a decir, entonces ya, bueno, yo ya, como dice que ya no hace ese tipo de compresión, ya es menos común los virus en los PDF, supongo. Sí, es un poco más seguro,
Por eso ya se maneja el PDF como un documento oficial para la red, porque tiene menos peso, ya es más seguro, y además se han aumentado ciertos algoritmos justamente de seguridad para evitar que haya código ejecutable dentro del archivo, que no esté empaquetado con código malicioso. Son elementos justamente que hacen que se realiza el tratamiento a través de los lectores de PDF. Pero sí, ya son más seguros, ya bastante más seguros. ¿Qué les digo? Cuando les hablo del, por ejemplo, 2015, del 2010, cuando usted tenía un PDF era un riesgo grande abrirlo, cuando estaban las primeras versiones. Cuando Acrobat tenía que instalarse y instalar fíjense que si ustedes descargan el Acrobat Reader, automáticamente les instala un antivirus. No solamente es por el convenio que existe entre las empresas, que usualmente se lo considera de esa manera, sino por el elemento adicional de seguridad. Así es, no es muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra observación. Voy a